Pues desgraciadamente la situación humanitaria en Colombia de forma general ha empeorado y Arauca obviamente ha seguido esa tendencia. Lo que vemos es un aumento de la afectación humanitaria, especialmente en el departamento. Si miramos, por ejemplo, las cifras del uso de artefactos explosivos, notamos que el año 2022 fue el año con mayor afectación de los últimos 6 años, con 515 víctimas a nivel nacional, de los cuales 42 fueron aquí en el departamento de Arauca, que hace de Arauca el cuarto departamento más afectados por los artefactos explosivos. Y ahí es importante también destacar que si bien son 42 víctimas, o sea, personas que o fallecieron o tuvieron heridas a raíz de esos artefactos, eso no da el panorama total de la afectación, ya que por presencia de artefactos explosivos, que sean minas antipersonales, artefactos activados remotamente o artefactos lanzados, son comunidades enteras que pierden el acceso a sus cultivos, a fuentes de agua, niños que pierden el acceso a la escuela, comunidades enteras que pierden el acceso a los puestos de salud por la presencia de esos artefactos. Entonces, esas cifras de víctimas es mucho más reducida, no da todo el panorama de la afectación que generan esos artefactos. Bueno, podríamos mencionarnos sobre cuáles serían esos factores que están incidiendo a que al día de hoy hayamos llegado a esa situación humanitaria tan compleja, tan mala, pésima. Pues desgraciadamente siguen vigentes los conflictos armados no internacionales en Colombia. El Comité Internacional de la Cruz Roja, que tiene ese mandato bajo las normas de derecho internacional humanitario, clasificamos 7 conflictos armados no internacionales en el territorio. Esa clasificación se basa sobre los 2 criterios que determina el derecho internacional humanitario, que es el nivel de intensidad de la confrontación entre 2 actores armados y el nivel de organización de esos 2. Y entonces de esos pues existen 3 de esos conflictos armados no internacional en el departamento de Arauca, y obviamente no estoy diciéndolo nada nuevo para la gente de Arauca, que obviamente 2022 marcó un incremento de la confrontación entre los actores armados en el territorio. Y eso nos lleva a la situación humanitaria actual y unas cifras récord, desgraciadamente, para Arauca. Arauca ha sido el departamento, por ejemplo, donde a nivel nacional se registraron más desplazamientos individuales. Estamos hablando de más de 19,000 personas que se desplazaron a raíz de las afectaciones por los conflictos armados. Y ahí es también preocupante porque si bien no hubo tantos desplazamientos masivos, que son los que llaman más la atención, que generan generalmente mayor respuesta, pues en el caso de los desplazamientos individuales tiende a pasar más desapercibido y quizás no recibir toda la atención que necesitaría. Y entonces, y obviamente 19,000 son las personas que se reportaron como desplazados, y puede haber mucho más, ya que no todo el mundo va a hacer una declaración de víctima, entonces puede ser también una subestimación, pero eso da una idea del impacto que han tenido los conflictos armados en el departamento de Arauca durante el 2022. Bueno, para quienes nos escuchan en radio, estamos conversando con Stephanie Heller, jefa de subdelegación del Comité Internacional de la Cruz Roja, que nos visita aquí a el departamento de Arauca, y en este momento, pues dando a conocer a nuestras audiencias esa situación humanitaria que se vive en el país y por supuesto particularmente en el departamento de Arauca. Miguel, algunas interrogantes para nuestra invitada en la mañana de hoy. Sí, Stephanie, quería consultarte respecto a los desplazamientos individuales. Mencionas que son 19,000 en Arauca, del total de los 123,000 a nivel nacional. Ahora bien, está la cifra, pero ya que hay contabilizados 19,000, ¿qué ha pasado con esas personas? ¿Dónde están? ¿La mayoría regresaron a sus territorios? ¿Tienen algún foco de atención? ¿Dónde se encuentran ellos? ¿Qué ha pasado? Pues nosotros no manejamos ese seguimiento. Las cifras vienen también de la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas. Entonces ellos son los encargados de hacerle el seguimiento. Tiende a haber también menos seguimiento porque en un caso de desplazamiento masivo se hace todo un estudio para saber si pueden retornar y se siguen las cifras de retornados. Para las cifras de desplazamiento individual es mucho más difícil después hacer el seguimiento y saber de esas personas cuántos se devolvieron.
Esas cifras también vienen a complementar el panorama de lo que fueron los confinamientos, porque fueron multiplicados por 10 los casos de confinamiento entre el 2021 y 2022, con más de 3.000 personas, comunidades que fueron confinadas a raíz de las confrontaciones en los territorios. Entonces tiene que verse lo de los desplazamientos con lo de los confinamientos, y ahí es un trabajo titanesco para saber para cada uno lo que pasó después, y vemos que los movimientos han sido constantes a lo largo del año. Personas se pueden devolver pensando que la situación ha mejorado y después volver a desplazarse también, considerando la afectación en la zona. Bueno, Stephanie, también en torno a esta situación compleja, ¿no?, que se vive a nivel país, el departamento de Arauca, y pues tú lo mencionabas, ¿no?, aquí en el territorio las mismas personas son conocedoras de esta situación, a un punto en el cual que creo que es como una línea bastante riesgosa, es que hasta se han naturalizado estos hechos de violencia que se viven en nuestro departamento de Arauca. Y otra de las situaciones bastante complejas que ha afectado a la región tienen que ver con las minas antipersonales, los ataques con explosivos, el uso de estos elementos de artefactos explosivos que también, además de afectar a la comunidad, en ocasiones pues son usados también en contra de la fuerza pública. Puntualmente sobre este dato, ¿no?, ¿cuántas víctimas se registraron en el año 2022 en torno al uso de minas antipersonales? Entonces nosotros, como Comité Internacional de la Cruz Roja, consideramos cifras, en las cifras nuestras no consideramos únicamente las minas antipersonales, porque son solamente una parte de la problemática con esos artefactos explosivos improvisados, y vimos también un aumento en el año del uso de artefactos explosivos activados remotamente o lanzados. Como se lo mencionaba antes, fueron 42 personas que fueron heridas o que fallecieron a raíz de estos artefactos, y entonces de ahí la importancia para nosotros de seguir el diálogo con todos los portadores de armas, todos los actores armados, para evitar esa afectación. También sensibilizar las comunidades sobre los riesgos con esos artefactos. Entonces nosotros hicimos eso ya a través de todo el nororiente, talleres de comportamiento seguro, de educación sobre los riesgos de esos artefactos en más de 41 comunidades, y Arauca se llevó muchos de esos talleres porque justamente eso es una necesidad muy fuerte, y vimos un fuerte aumento durante el año. Arauca es el cuarto departamento donde registramos nosotros más víctimas, y justamente esa afectación es mucho más amplia de únicamente las heridas y las muertes, que si bien son trágicas, son solamente una parte del problema. Sobre el contexto anterior quería consultarte ya el tema del desplazamiento masivo, ya que los individuales, por supuesto, es muy difícil contabilizar cuántos han regresado, pero en el caso de los desplazamientos masivos, ¿hay un aproximado, un porcentaje de cuántas de estas personas han regresado a la normalidad, o se mantiene una situación de desplazamiento para ellos? Ya están en otros territorios, definitivamente. Pues en este tema yo lamento no ser la persona adecuada para responder, ya que ese seguimiento lo da la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas, la UARIV, que son los que están encargados de hacerles el seguimiento. Nosotros, como Comité Internacional de la Cruz Roja, nuestra prioridad es asegurarse que puedan acceder a la ruta de atención estatal, que puedan ser orientados, que puedan recibir la atención. En caso de que la atención estatal se demore un poco, todos sabemos que en las zonas afectadas por los conflictos hay temas presupuestales también con los municipios, entonces podemos brindar un apoyo hasta que se ponga en marcha la respuesta estatal, pero ese tema ya de los retornos, etcétera, eso desgraciadamente no les puedo dar una respuesta, ya que competiría a la UARIV poder dar un panorama más detallado de ese tema. Stephanie, bueno. En cuanto a las... Sí, continúa, amiga. Sí, en cuanto a las labores que menciona, por ejemplo, la Cruz Roja, que dice que han atendido 334.000 personas, pero también ustedes informan del incremento en ataques a la misión médica. Así como a la misión médica ha habido ataques, ¿a ustedes también se les ha dificultado? ¿Han tenido algún tipo de agresión por parte de alguno de los actores armados?
Pues nosotros por suerte no hemos tenido ningún ataque a nuestros equipos. Toca destacar que en Arauca tenemos un acceso privilegiado y tenemos la suerte de tener un respeto por parte de los actores armados. En cuanto a nosotros, yo creo que la gran suerte que tenemos es que estamos autorizados y es parte de nuestro mandato tener un diálogo bilateral y confidencial con todos los actores armados, que sea la fuerza pública o grupos armados no estatal, y es justamente a través de este diálogo que podemos clarificar cuál es nuestro trabajo, qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, de qué forma, para que ellos se sienten suficientemente cómodos, para decirlo así, para dejarnos el acceso. Ampliando un poco, quería volver sobre el tema de los ataques a la misión médica y otros servicios de salud, porque eso sigue siendo una gran preocupación. Fueron 426 casos documentados a nivel nacional de ataques sobre servicios de salud. Y Arauca está dentro de más o menos los 10 departamentos más afectados, donde quizás no... donde se sabe que también los casos registrados pueden ser un subregistro, porque existe mucho temor alrededor de lo que pasa. Y ahí también es importante destacar es la afectación cuando se dan esos incidentes, porque no es únicamente el médico que puede haber sido amenazado o la enfermera o el auxiliar, no es únicamente la afectación a este personal, sino que una vez que esas personas se van del departamento, se desplazan del puesto de salud, del hospital donde trabajaban, porque ya no se sienten en seguridad, es toda la comunidad que es afectada, porque ya no se están dando ni la vacunación para los menores, ni la atención en enfermedades comunes. Entonces la afectación es mucho mayor, y ahí quiero también enfatizar que no somos nosotros como CICR que nos inventamos que se necesita proteger la misión médica y los otros servicios de salud, sino que eso es una de las reglas de base del derecho internacional humanitario. Les recuerdo que el derecho internacional humanitario es la base, es el mínimo de las reglas que deben de aplicar en caso de conflicto armado, y se dice que la misión médica y otros servicios de salud son intocables y se debe respetar, y también recordar que un herido es una persona fuera de combate y se le debe respetar la vida también. Stephanie, bueno, referente a la situación compleja, ¿no?, que se vive en el departamento de Arauca y a nivel país, ¿qué otras regiones en cuanto al resto del territorio se han identificado esos hechos o consecuencias humanitarias y que pues tienen a estas regiones bastante golpeadas, ¿no?, por la situación de conflicto que se vive en cada una de ellas? Además de Arauca, ¿qué otras regiones están sufriendo de esto? Vemos una afectación en todo el país. Dentro de los departamentos más afectados está Antioquia, está el Chocó, está Cauca, está Nariño, está norte de Santander, Bolívar, especialmente el sur de Bolívar. Y también lo que se nota y que se destaca en el informe anual del CICR es que se vio también un aumento bastante importante en el suroriente del país, departamentos como Meta, Guaviare, etcétera. Pero como tienen una población más reducida, pues las cifras no parecen tan importantes. Pero ahí de ahí la importancia también de poner las cifras en perspectiva en comparación con la población, porque ahí se ve que el aumento fue muy fuerte. De manera general, se nota que la violencia tiende a concentrarse en unos pocos departamentos, y típicamente si miramos el caso también de las desapariciones, se registraron a nivel nacional 209 casos de nuevas desapariciones que acontecieron en el 2022. Que ya son cifras de por sí muy importantes, pero cuando miramos dónde acontecieron, 5 departamentos concentran el 79% de estos nuevos casos. Y obviamente dentro de esos 5 departamentos, ya volviendo a Arauca, está Arauca, que de hecho ha sido el departamento donde se registraron más nuevas desapariciones en el 2022. Ok, en cuanto a las personas desaparecidas, bueno, ya hemos comentado que hay cierta información que tienen los datos, pero que los manejan en otras entidades. Estos casos, la mayoría son atribuidos a luego del enfrentamiento. Bueno, durante todo el año hubo el enfrentamiento entre las FARC y el ELN, las disidencias, o hay también un indicio de que algunas de las personas desaparecidas quizás no necesariamente son por este conflicto, sino que también son responsabilidad de esos actores armados, pero en otro contexto.
Es muy difícil saber porque nosotros como trabajamos cuando documentamos un caso de una persona desaparecida, pues las personas, los familiares se acercan y nos reportan la información que tienen. Los casos que les menciono, todos son casos donde hay un nivel de sospecha muy alto que tenga que ver con los conflictos armados, independientemente de si es la confrontación a la cual se refería u otro de los conflictos armados no internacional clasificado en el país, pero muy a menudo las familias tienen pocas información. Saben que él salió tal día, le reportan que unos hombres armados pararon el vehículo o se llevaron la persona, muy a menudo no se sabe quién es el perpetrador. Y ahí también para clarificar, porque eso son cifras nuestras, no así de la UARIV, nosotros documentamos a través del diálogo bilateral y confidencial que tenemos con los portadores de armas, les presentamos los casos, les decimos, bueno, en este caso tenemos información que en tal lugar, en tal fecha, unas personas armadas se hubieran llevado a esta persona. Ustedes tienen información, tienen gente que está en la zona en ese momento, que nos pueden brindar esa información y la idea es poder saber cuál fue la suerte de esta persona, ojalá ubicarlos, ojalá vivos y si no es el caso, pues por lo menos poder proceder con la recuperación humanitaria de los restos de la persona. Pero hasta que se resuelva el caso, hasta que se sepa cuál fue la suerte de la persona, es muy difícil saber exactamente pues, quién fue el perpetrador o a qué dinámica del conflicto se refiere. Pero si nosotros guardamos el caso o documentamos el caso, quiere decir que hay buena indicación de que tiene algún vínculo con uno de los conflictos armados. Stephanie, con respecto a esa situación que se viene dando por cuenta de los actores armados, y para hacerlo un poco más pedagógico, ¿no?, esta entrevista, contar a nuestra audiencia qué son los principios humanitarios, ¿no? Porque se está dando un constante respeto hacia estos principios por cuenta de los grupos armados y que, pues, lamentablemente fueron muy frecuentes en el año 2022. Pero ¿cómo podemos definir principios humanitarios para que nuestra audiencia también tenga ese contexto, ¿no?, de por qué se siguen irrespetando aquí en la región y a nivel país? Pues el derecho internacional humanitario con los convenios de Ginebra son de los tratados internacionales que han sido ratificados por más estados y se sabe, como en el caso de Colombia también, que todos los actores armados lo reconocen como una base válida. Esas son las reglas básicas que aplican en situación de conflicto. No establece que quién tiene la razón, quién está equivocado, cuáles son los motivos por los cuales unas partes entran en conflicto. Solamente dicen que cuando surge una situación de conflicto armado hay un mínimo un mínimo de reglas que tienen que aplicarse. Si los actores armados quieren ir más allá y ser aún más protectores, tienen todo el derecho, pero eso es el mínimo. Entonces eso es algo importante, no debería ser un lujo, no debería ser algo, un valor agregado, eso es el mínimo. Dentro de los principios básicos del derecho internacional humanitario, de esos principios humanitarios, está pues la precaución, o sea, cualquier actor armado tiene que tomar todas las medidas posibles para no afectar a unas personas o una infraestructura que no sea un objetivo militar legítimo. Entonces, esa precaución se tiene que hacer cuando uno lleva a cabo un operativo, pero también de tomar precaución de no, por ejemplo, exponer a civiles o infraestructura civil. Entonces, quiere decir, es tanto tomar ese principio de precaución atacando que sabiendo que uno puede ser atacado. También está el principio de proporcionalidad, de que los ataques deben ser proporcionales. Y muy importante la distinción. Cuando hablamos de distinción es clarificar quién es un objetivo militar legítimo, son las partes al conflicto, y los civiles tienen una protección. Se debe proteger en todo tiempo la población civil y la infraestructura civil. Hay muy poquitos casos en los cuales un civil puede perder la protección que le da y es en el momento en que empieza a participar directamente en las hostilidades. Una participación directa no es regalar un vaso de agua al enemigo. Eso la persona sigue con su protección de civil. Entonces eso es importante, esos son los principios básicos. A eso viene obviamente la protección a
a la misión médicas, a los otros servicios de salud, y también la clarificación de que civiles son cualquier persona que no participa en hostilidades o que ha dejado de participar en hostilidades, y eso es el caso de los heridos. Quiere decir que un herido, no importa si hace 5 minutos tenía un arma en las manos y estaba combatiendo, el momento en que queda herido, queda fuera de combate y tiene la misma protección que un civil. Y la prioridad es brindarle una atención de salud a la persona. Entonces, esos son, digamos, los principios básicos. Quiero también enfatizar que nosotros no hacemos denuncia pública. Tenemos acceso a mucha información, pero manejamos todo de manera confidencial. Quiere decir que si hay comunidades, personas que quieren reportarnos una afectación que han tenido, lo pueden hacer en toda confianza. No vamos a compartir la información con más personas, excepto si nos los piden, porque personas pueden decirnos, nosotros estamos interesados que ustedes presenten mi caso con tal actor armado, por ejemplo, y ahí con su consentimiento se puede hacer. Y de igual forma, lo que se hablan con los actores armados, que sea fuerza pública o grupo armado no estatales, no se va a compartir con más personas. Y eso lo hacemos, ¿por qué? Porque pensamos que a través de ese diálogo bilateral y confidencial se puede alcanzar unos resultados. Ahora bien, mirando un poco el histórico del conflicto armado en Colombia, se han notado unos cambios de comportamiento en el comportamiento de los diferentes actores armados a lo largo de las décadas. Pero eso es algo que es muy poquito a poco, no es un cambio radical de un día a otro y puede haber unos retrocesos. Pero es importante mantener ese diálogo, mantener ese trabajo con todas las personas para que puedan, ojalá que se puedan mejorar las situaciones y que haya siempre menos afectación para la población civil. No estamos diciendo que no pueda haber conflicto, eso no nos compete a nosotros, pero de nuevo, como digo, hasta en la guerra hay reglas y límites y eso tienen que aplicarse. Ok, en cuanto a este interesante trabajo que realizan, ¿hay, por ejemplo, un vacío o no sé si es que la entidad con la que trabajan no tiene esta información o prefieren no meterse en ese tema, como es el caso de los secuestros? No tienen ni su registro relacionado con el caso de los secuestros, ya que es un delito de impacto y que también se presenta mucho en este territorio, porque en este caso no hay cifras relacionadas con este delito. Ahí toca clarificar también, nosotros como CICR, nuestro mandato es el derecho internacional humanitario, que como tal no reconoce la figura de secuestro. El secuestro es una figura en el Código Penal colombiano y nosotros nos basamos con el derecho internacional humanitario, que habla de retención y detenciones de personas, privación de libertad. Entonces, en cuanto a eso, nosotros en qué nos enfocamos es la primera cosa en caso de una retención, insistir con los actores armados para que se brinden el mínimo de garantías para esas personas retenidas, que puedan tener un contacto con la familia, que la familia puede ser informadas y después pues obviamente ofrecemos nuestros buenos oficios en caso de liberaciones. Ustedes habrán visto que cada rato podemos sacar comunicados donde se dice que recibimos personas que estaban en poder de un actor u otro. El año pasado fueron 63 liberaciones que se hicieron por parte del CICR a nivel nacional. Pero como tal, vuelvo y repito, por eso también, porque hay gente que nos hace muy a menudo la pregunta, ¿por qué el CICR no habla de secuestros? Y es puramente por un tema de marco legal. Nosotros nos basamos en el derecho internacional humanitario, que como tal no habla de secuestros, sino de retención en el marco de una confrontación. Bueno, para quienes nos escuchan en radio, estamos conversando con Stephanie Heller, quien es la jefa de la subdelegación del CICR, Cruz Roja, y Comité Internacional de la Cruz Roja, que nos acompaña aquí en el departamento de Arauca, es más, aquí en nuestro municipio capital. Stephanie, ¿cuál es el llamado puntual a la sociedad, ¿no? En este caso, a los araucanos, que si como víctimas o no víctimas de lo que se vive en el departamento de Arauca, pues puedan seguir siendo parte, ¿no?, de contribuir en la medida también a ese trabajo juicioso para que se siga multiplicando ese mensaje, ¿no?, de la protección de los derechos humanos de todas las personas en todos los territorios, aquí no solamente en Arauca, sino a nivel
país. ¿Cuál sería ese puntual o ese llamado, ¿no?, que harías tú, Stephanie Heller, a la sociedad araucana? Pues a la sociedad araucana es una pregunta muy difícil, la verdad. Pero yo diría la primera cosa es de saber con quiénes pueden contar. La oficina del CICR en Arauca, que está en Saravena, es la oficina del CICR más antigua a nivel del país, tiene ya más de 20 años, que estamos aquí para acompañar las comunidades, para ir de la mano, para apoyarlos. Podemos asistirlos, podemos escucharlos. Al respecto, hay un número de teléfono gratis que es el numeral 919, que cualquier persona puede contactar y ya se hace el enlace con la oficina o las personas relacionadas. El llamado ahí, más allá, yo diría que la sociedad es el llamado a todos los portadores de armas, de respetar el derecho internacional humanitario, de aplicar esos principios como hablamos, lo de la precaución, lo de la distinción. Nosotros estamos aquí también para proveer formaciones, podemos hacer capacitaciones a todas esas personas sobre esos principios, revisar eventos que se podría hacer diferente, etcétera. Pero yo creo que lo más importante es poder seguir trabajando con base a esos principios. Estamos ahí para apoyar, para dar asesoría. En el marco también político actual, un llamado general a guardar bien claro qué es lo político y cuál es lo humanitario. Porque lo humanitario tiene que ser imparcial, no puede meterse en política, sino ya puede poner en peligro la asistencia humanitaria. Entonces, esos son, digamos, los principales llamados, y también un llamado a todos los portadores de armas de dejar trabajar las organizaciones humanitarias e imparciales que tengan acceso a los territorios, que puedan apoyar las comunidades que están afectadas. Y pues nosotros seguiremos así, llevamos más de 20 años basados en Saravena, no nos vamos y estamos aquí para apoyar a la población civil.